Hola a todos, familia de nuestro canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Si son nuevos, bienvenidos, espero que se queden y disfruten de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Hoy, como el título bien indica, vamos a sumergirnos en el divertido mundo de Serkan y Özge, y créanme, les traemos una anécdota que los hará reír a carcajadas. Ya saben, en este canal nos encanta compartir esas historias que nos alegran el día, esas pequeñas locuras cotidianas que nos recuerdan lo mucho que vale la pena reírse de uno mismo y de las situaciones inesperadas de la vida. Así que si les gustan las risas, los momentos genuinos y un poquito de caos controlado, están en el lugar correcto. No olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras y ocurrencias. Estamos calentando motores para empezar con esta historia que promete ser épica. Bueno, prepárense porque la historia que vamos a contar hoy involucra a dos de nuestros personajes favoritos, Serkan y Özge. Ustedes, los que nos siguen de tiempo, ya los conocen, ¿verdad? Siempre con sus ocurrencias, sus planes que a veces salen, digamos que originales. Y hoy, les vamos a narrar una de esas anécdotas que, sinceramente, todavía nos saca una sonrisa cada vez que la recordamos. Verán, todo empezó una tarde soleada de fin de semana, de esas en las que uno planea relajarse, quizás dar un paseo, disfrutar del buen tiempo. Pues Serkan, en su infinita sabiduría y con ganas de sorprender a Özge, tuvo una idea brillante. Una de esas ideas que, pensándolo bien, solo a Serkan se le ocurrirían. Quería organizar una especie de picnic sorpresa en un parque que ambos adoraban, pero con un toque especial. La sorpresa no era solo el lugar, sino todo lo que iba a llevar. Serkan, con esa energía que lo caracteriza, decidió que quería ser el quien preparara toda la comida. Y no cualquier comida, no. Él quería recrear esos bocadillos gourmet que había visto en alguna revista o serie, pero a su manera. Así que se puso manos a la obra desde muy temprano. Recuerdo que Özge estaba ocupada con unas cosas en casa, y Serkan, con cara de conspirador, salió sigilosamente a comprar ingredientes. El problema, o quizás la clave de la anécdota, es que Serkan tiene una relación peculiar con la cocina. Le encanta la idea, la teoría, pero la práctica a veces le juega malas pasadas. Él quería hacer unos sándwiches de esos con varias capas, con ingredientes exóticos, y unas tartitas de frutas que parecieran sacadas de una pastelería fina. Se fue a la tienda con una lista que a posteriori nos pareció digna de estudio antropológico. Había cosas normales, claro, pero también unas especias que ni nosotros habíamos oído nombrar. El caso es que, armado con su cesta de picnic, sus ingredientes y su entusiasmo desbordante, se puso a preparar todo. Özge, mientras tanto, sospechaba algo porque Serkan andaba con esa sonrisa misteriosa que suele preceder a alguna de sus grandes ideas. La primera señal de que algo iba a ser interesante llegó cuando Özge escuchó ruidos un poco extraños provenientes de la cocina. No eran los ruidos habituales de alguien cocinando, sino más bien, una especie de plaf, clank, y algún que otro grito ahogado. Ella, curiosa, se asomó a la puerta de la cocina y se encontró con un espectáculo digno de una película cómica. Serkan, con un delantal que le quedaba un poco ajustado, estaba intentando cortar una cebolla morada con un cuchillo de pan. Sí, lo han oído bien, un cuchillo de pan. Y no solo eso, la cebolla parecía rebelarse, escapándosele de las manos y rodando por el suelo. Serkan, al ver a Özge, intentó disimular, pero su cara lo decía todo. Estaba sudando, tenía un poco de harina en la nariz y el pelo revuelto. Özge, intentando no reírse, le preguntó qué estaba haciendo. Él, con esa chispa en los ojos, le dijo, sorpresa, mi amor. Picnic gourmet. Te estoy preparando una experiencia culinaria inolvidable. Y vaya si fue inolvidable. Después de esa primera escena, Özge decidió que lo mejor era unirse a la aventura. Entró en la cocina y con un par de trucos y un cuchillo decente, ayudó a Serkan a domar la cebolla rebelde. Pero la cosa no paró ahí. En su afán por crear algo único, Serkan había decidido que los sándwiches necesitaban un toque de color y sabor inesperado. Había comprado unas bayas de goji, unas semillas de chía y, para rematar, un ingrediente secreto que solo él conocía. Cuando Özge le preguntó qué era eso que estaba esparciendo con tanta dedicación sobre el pan, Serkan, con una solemnidad digna de un chef de alta cocina, le dijo, esto, mi vida, es polvo de algas secas. Le da un toque umami que eleva la experiencia. Özge, sin salir de su asombro, solo pudo asentir.
Ella es una persona muy aventurera con la comida, le gusta probar cosas nuevas, pero el polvo de algas secas en un sándwich con jamón y queso, era un nivel de audacia que la sorprendió. La preparación continuó y Serkan iba añadiendo sus toques personales a cada plato. Las tartitas de frutas, por ejemplo, las había decorado con unas flores comestibles que compró en una floristería especializada, pensando que le darían un aire artístico. El problema era que las flores eran un poco grandes y hacían que las tartitas parecieran pequeñas y desproporcionadas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de preparativos, con Serkan cubierto de harina, especias y alguna que otra mancha de colorante alimentario que intentó usar para darle vida a las tartitas, el festín estaba listo. O al menos Serkan creía que estaba listo. Metieron todo en la cesta de picnic y se dirigieron al parque. El día era perfecto, el sol brillaba, los pájaros cantaban. Todo auguraba un momento idílico. Al llegar al parque buscaron el lugar perfecto, extendieron la manta y Serkan, con gran ceremonial, empezó a sacar los manjares. La primera en probar fue Ozge. Tomó uno de los sándwiches que, para ser sinceros, tenía un aspecto interesante. Los bordes del pan estaban un poco quemados, y el relleno se salía por los costados, adornado con ese polvo de algas que le daba un color verdoso sospechoso. Ozge, con una sonrisa que intentaba ser valiente, dio un bocado. Y entonces sucedió. Sus ojos se abrieron como platos. Hizo una mueca que no supimos interpretar al principio. Serkan, expectante, le preguntó: ¿Y bien, qué tal, el umami? Ozge, después de tragar con dificultad, respondió con una voz un poco tensa: Serkan, esto tiene sabor a mar. Y no un sabor a mar agradable, sino más bien a alga marina pura y dura, mezclada con el jamón y el queso. Fue una combinación que, digamos, no conquistó el paladar de Ozge. Pero Serkan, lejos de desanimarse, tomó otro sándwich y le dio un buen mordisco. Su cara también reflejó una sorpresa, aunque intentó disimularlo. Murmuró algo así como: sí, el toque marino es intenso. Y para empeorar las cosas, cuando Ozge probó una de las tartitas, la flor comestible, al estar un poco húmeda, empezó a desprenderse y a flotar en la tarta, dándole un aspecto aún más peculiar. Parecía que la tarta tenía un sombrero de flores que se desmoronaba. El resto del picnic fue una sucesión de intentos por comerse la comida de Serkan, mientras ambos intentaban mantener la compostura y no reírse a carcajadas. Cada bocado era una aventura. Hubo momentos en los que Ozge casi se atraganta, y Serkan tuvo que tomar un sorbo de agua de forma muy exagerada para disimular su propia reacción. La risa, sin embargo, era inminente. En un momento dado, mientras intentaban descifrar el sabor de uno de los sándwiches, Serkan se echó a reír. Una risa sonora, contagiosa, que Ozge no pudo reprimir. Y ahí, en medio del parque, con sus sándwiches de algas y sus tartitas con sombreros de flores desmoronados, se quedaron riendo sin parar. Se dieron cuenta de que, más allá del resultado culinario, lo importante era el gesto, la intención y la capacidad de reírse juntos de las ocurrencias más disparatadas. Lo que empezó como un picnic gourmet terminó siendo una tarde de risas y anécdotas para contar. Y esa es la magia de Serkan y Ozge, ¿verdad? Que incluso cuando las cosas no salen como planeadas, son capaces de convertirlo en un momento inolvidable y lleno de alegría. Al final, no se comieron gran cosa de la comida preparada por Serkan, pero se llevaron a casa una historia fantástica que hoy, felizmente, podemos compartir con ustedes. Y sinceramente, cuando pienso en ese picnic, no puedo evitar sonreír. Así que, para resumir un poco, hoy hemos revivido la hilarante anécdota del picnic sorpresa de Serkan y Ozge, un evento marcado por la audacia culinaria de Serkan, los ingredientes inesperados como el polvo de algas, y un resultado que, si bien no fue un éxito gastronómico, sí fue un éxito rotundo en términos de risas y complicidad. Hemos visto cómo Serkan, con su entusiasmo inagotable, nos regaló un momento que, aunque complicado para el paladar, fue tremendamente divertido y memorable. Y Ozge, con su paciencia y buen humor, supo acompañar esta aventura culinaria con la mejor de las actitudes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta pequeña incursión en las ocurrencias de Serkan y Ozge. Espero que esta historia les haya sacado una sonrisa y les haya recordado la importancia de tomarse la vida con un poco de humor. ¿Qué les pareció? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar con alguna receta innovadora? Me encantaría leer sus anécdotas más divertidas en los comentarios de abajo. Compartan conmigo y con el resto de la comunidad sus momentos de risas.
Y si este vídeo les ha gustado y quieren ver más contenido como este, no duden en darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que necesiten una dosis de risa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más risas y más momentos inolvidables. Hasta pronto.